Bienvenidos, queridos maestrantes, al desarrollo de la unidad 2, la comprensión del contexto. El desarrollo de esta unidad parte de unas premisas fundamentales. La primera es que todas las comunidades viven y perviven dentro de un contexto, es decir, no son ajenas al lugar y a las dinámicas en donde se encuentran inmersas y allí establecen una relación dialógica. Afectan a ese contexto tanto como se ve afectado por él mismo. La segunda es que cuando nos acercamos a cualquier comunidad, todos debemos considerar justamente esos factores que la han dinamizado. Y la tercera es que hacer una lectura del contexto en donde se encuentra la comunidad requiere claridad sobre los elementos que se deben considerar como importantes dentro de ese contexto, es decir, el espacio, el tiempo, la historia, entre otros, también los actores, los factores económicos, los políticos, sociales y culturales. ¿Qué elementos puedo incluir en el modelo de análisis de contexto? Pues bien, ustedes pueden encontrar distintos elementos en el contenido de esta unidad. Aquí vamos a hacer énfasis en dos de ellos. Uno es el territorio, la territorialidad, que es entendido como el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales. Hacemos énfasis en la apropiación porque justamente es esa relación que se establece, especial que se establece entre la persona y la comunidad con su espacio a partir de la satisfacción de necesidades que se da esa apropiación. Las necesidades que se satisfacen pueden ser de tipo material, como por ejemplo cuando se proveen los alimentos o un trabajo para las personas, o una apropiación de tipo simbólico cuando se satisfacen necesidades, por ejemplo, de identidad o de vínculo afectivo hacia el espacio. Esa apropiación puede ser multiescalar, entendida como distintas dimensiones o distintos niveles. Así podemos tener territorios inmediatos o apropiaciones inmediatas en las casas, por ejemplo, los espacios de nuestra casa, nuestra habitación, nuestros cuartos, la sala, etc. Locales en los territorios próximos, regionales, nacionales, plurinacionales o incluso una apropiación de un territorio mundial. Dentro del territorio encontramos una característica que es el paisaje, que es lo que pertenece al orden de la representación y la vivencia, es el resultado de una práctica ejercida sobre el mundo físico que va desde el retoque hasta la configuración integral. El paisaje cumple con dos funciones. Una es la función metonímica, que es cuando nosotros podemos sacar conclusiones de cómo es todo el territorio a partir de una pequeña parte que podamos conocer. Y la segunda es señalar la diferencia y los contrastes que tienen los territorios, es decir, las personalidades que pueden tener los territorios a partir de esta representación en el paisaje. Otro de los elementos que se puede considerar para hacer análisis de contexto son los niveles de la realidad. El autor Osorio, que ustedes pueden revisar en la lectura de la unidad, propone que al menos uno debe considerar cuando hace lecturas de la realidad y lecturas del contexto, al menos debe considerar dos niveles. Uno es el nivel superficial, que es donde se considera que la información puede estar sujeta a engaños, que puede haber una información que está distorsionada, pues se generan pautas de relaciones que generan algunas relaciones específicas, pero están mediadas por la autopercepción. Y el otro nivel que propone el autor es el nivel profundo, que es donde uno tiene que revisar los órdenes, permite que lo que se presenta en el nivel superficial sea cuestionado, donde podemos encontrar dinámicas que están subyacentes a las realidades aparentes y eso es lo que nos permite cuestionar un poco los órdenes aparentes que se nos dan en la realidad y en los contextos a simple vista. Pero también nos dice el autor que debemos tener siempre presente que la realidad es infinita, es decir, que es dinámica y que puede ser cambiante. De esta manera podemos concluir, uno, que los referentes de análisis de contexto pueden ubicar al menos dos factores importantes, el espacio y el tiempo. Dos, los espacios físicos nos hablan de la relación que las personas establecen con ellos, la apropiación, y esto es lo que se conoce como la territorialidad. Tres, el territorio es un factor que ayuda a ubicar a la comunidad en un área específica, pero no es un determinante para su conformación. Y cuatro, toda realidad tiene múltiples miradas y formas de comprensión, lo cual nos reta a ver más allá de lo que se muestra como evidente.
Estos son los referentes bibliográficos de la presentación. Sin embargo, en la unidad 2 ustedes pueden ampliar esta información junto con las lecturas también obligatorias y complementarias. Les deseo muchos éxitos en la realización de las actividades de la unidad 2.